Vamos a preparar un rico bistec guisado a la mexicana, súper fácil de hacer. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y son muy pocos los ingredientes. Vamos a necesitar cebolla, chile serrano y tomate. Y el bistec, que en este caso es pulpa negra o milanesa. Estas son aproximadamente 7 libras. Y lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Yo le voy a quitar esta parte, esta orilla, y vamos a ir cortando puras rodajas, más o menos la mitad o un poquito más de la cebolla. Luego le quitamos la orilla, que es la que es como la cascarita de la cebolla que nos sirve. Y luego la juntamos y simplemente la cortamos a la mitad para que queden como unas rajas de cebolla. Las apartamos un momento. El chile serrano lo vamos a cortar también en rodajas. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Si te gusta esta receta, déjame tu like. Pero si ves que quedan pedazos muy grandes, los puedes partir por la mitad. Yo los que son chiquitos los dejo así en rueditas y los que están más grandes los parto por la mitad. Y voy a partir como un chile serrano y medio. Y en un sartén grande, solamente vamos a utilizar un sartén, vamos a poner un poco de aceite y la cebolla para que se empiece a sofreír. La dejamos aquí un poquito y vamos a ir por el chile serrano, se lo vamos a agregar para que se cocinen juntos y se empiece a suavizar el chile junto con la cebolla. Lo puedes poner a fuego medio bajo y lo tapas. Y ahora vamos a aprovechar para cortar el tomate. Simplemente lo cortas también en ruedas y luego lo partes por la mitad. Y así vamos a ir cortando todo el tomate. Lo cortas así en rodajas y luego lo puedes partir por la mitad o en 4 partes, como quiera. En el guisado se va a ir desbaratando el tomate. Ya que está todo listo, vamos a ver cómo va la cebolla y el chile. Ya está más suave. Como puedes ver, nada más son los 3 ingredientes. Ahorita simplemente hay que condimentarlo con un poquito de sal y pimienta, pero básicamente es todo lo que lleva la salsa. Y simplemente lo tapamos. Ahora vamos con la carne. Este paquete que te digo que son como 7 libras, trae 3 bistecs o 3 milanesas de carne pulpa negra. Lo parto por la mitad, los junté los 3, los partí por la mitad para que sea más fácil y no batalle. Luego lo corto así como por en medio porque lo que quiero hacer son tiritas. Entonces vamos a voltear aquí la tabla y ahora vamos a comenzar a cortar. Y así me voy mucho más rápido y termino más pronto. Entonces toda la carne va a quedar en tiritas, casi no tiene grasa. Si acaso llegas a ver que tiene un poquito de grasa, se la cortas. Como esta orillita que se ve así blanquita, se lo cortas nada más. Vamos a ver cómo va la salsa. Ya como puedes ver, el tomate se empieza como a deshacer. Lo volvemos a tapar y nos esperamos unos minutitos
a que ya quede la salsa más líquida. Exactamente de esta forma la retiramos del sartén, la ponemos en un plato y aquí mismo agregamos un poquito más de aceite y vamos a poner a dorar la carne. La distribuimos por todo el sartén y ahora simplemente vamos a condimentar con sal al gusto y pimienta. Revolvemos un poquito para que se condimente bien la carne. Voy a poner un poquito más de sal para que toda esté bien sazonada. Mezclamos un poquito y tapamos. A mí me gusta tapar la carne para que suelte su propio jugo, así de esta forma, y así se suaviza un poco más. Si la doras así sin tapa, no va a quedar tan suave. Por acá estoy haciendo unos frijolitos para acompañar el plato. Son frijoles refritos. Vamos a ver cómo va la carne. Destapamos y ya que veamos que casi se termina el jugo de la carne, entonces ya la dejamos un poquito para que se dore, para que se ponga un poquito más cafecita. Ya no hay necesidad de taparla porque ya se acabó el jugo de la carne. Y ya que veas que está bien doradita, entonces le vamos a agregar la salsita que ya teníamos lista. Y revolvemos para que toda la carne tenga la salsita guisada. Y ya solamente puedes tapar por 1 o 2 minutos y esto ya va a estar lista. Aprovecho para calentar unas tortillas de maíz. Bueno, yo ahorita estoy utilizando estas que son 0 carbohidratos. Parecen como si fueran tortilla de harina, pero no tiene carbohidratos y están muy buenas. Vamos a abrir y esto ya está listo. Ve qué rico queda. Está delicioso. Y lo voy a servir con los frijolitos refritos, con un guacamole y las tortillas. ¡Qué delicia! Y aquí me quedo yo disfrutando de este rico bistec guisado. Y aquí te dejo a ti la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.